fue decepcionante, pero en 2/3 de los pacientes en el estudio CLOT tenían enfermedad metastática. Probablemente no era razonable esperar un beneficio de sobrevida asociado con la terapia de aldaparina. Y si combinamos todos los resultados de los estudios aleatorios comparando heparina de bajo peso molecular y warfarina, vemos en esta revisión la heparina de bajo peso molecular es más efectiva que warfarina. Esto está asociado con un 50% de reducción de riesgo. Y si vemos ahora el riesgo de hemorragia mayor, aquí no vemos ninguna diferencia, no hubo aumento con sangrado mayor utilizando heparina de bajo peso molecular. Pudimos tener un beneficio sin producir más daño. Pero el estudio CLOT no pudo contestar una serie de preguntas que son muy importantes para trombosis asociado a cáncer. Y esto incluye si es necesaria la reducción de dosis en el mes que utilizamos en el estudio CLOT, cuáles son los factores de riesgo para trombosis recurrente, cuáles son los factores de riesgo para hemorragia, qué pasa con la calidad de vida. Hablamos de la warfarina que estaba asociado con una baja calidad de vida, pero ciertamente una inyección al día está asociado a una baja calidad. El síndrome posttrombótico también es importante para los pacientes de cáncer, particularmente si tienen una expectativa corta de vida. Ciertamente no queremos que estén sufriendo de trombosis recurrente con inflamación en sus piernas o que les falte el área. ¿Qué pasa con los biomarcadores que nos pueden ayudar a predecir el pronóstico? Y finalmente, ¿cuál es la utilización de recursos de cuidados de la salud asociados a heparina de bajo peso molecular? No podemos contestar estas preguntas porque el estudio CLOT no estaba diseñado de tal manera, pero el estudio CATCH, que ahora comentaré, este va a ser el único estudio clínico que responde a estos resultados tan importantes para pacientes de cáncer con trombosis. Entonces, ¿qué es el estudio CATCH? Este va a ser el estudio de más cobertura comparando warfarina, tinzaparina en pacientes con cáncer y tromboembolismo venoso. Ese es un estudio que es patrocinado y está en más de 160 centros en el mundo. Tuvimos la fortuna de tener 4 sitios aquí en México participando en ello que aportaron o contribuyeron con pacientes. Muchísimas gracias. Un total de 900 pacientes fueron enrolados en el estudio, fueron divididos para recibir tinzaparina por sí sola o tinzaparina y warfarina. Los pacientes se estratificaron en términos del estatus del tumor, la región geográfica. Podemos hacer un balance de régimen terapéuticos y el historial de trombosis. Son predictores para trombosis recurrentes. Finalmente, todos los pacientes recibieron tratamiento de dosis completa durante 180 días o 6 meses. Este es el diseño del estudio. Aquí podemos ver que es un estudio muy sencillo donde los pacientes de control recibieron terapia estándar empezando con tinzaparina por 5 o 10 días hasta que entra la warfarina y después se continúa con la warfarina por 6 meses en comparación al ramo experimental que recibieron tinzaparina por sí sola durante los 6 meses. Se podrían preguntar, bueno, ¿por qué utilizaron warfarina en el ramo de control y no en el estudio CLOT? No mostraron que debería ser el tratamiento estándar. El mejor régimen que conocemos hasta hoy en día, basado en la evidencia, se basa en el estudio CLOT con dalteparina, pero desafortunadamente en muchas partes del mundo, incluyendo México, la warfarina sigue siendo como la atención o el medicamento estándar, muchas veces porque no hay heparina de bajo peso molecular disponible. Algunos oncólogos prefieren warfarina, están más familiarizados con ella, sienten que es el estándar, sienten que los pacientes aceptan una pastilla mejor que una inyección. En muchos países el costo de heparina de bajo peso molecular es muy alto. En algunos países no se ha aprobado para tratamiento a largo plazo y finalmente la evidencia ha estado limitado solamente a un estudio, el estudio CLOT. Las personas todavía sienten que
necesitamos más evidencia para demostrar que la heparina de bajo peso molecular es superior a la warfarina. Esto es lo que va a cubrir el estudio CATCH. Los resultados de este estudio son muy comparables a los estudios previos. Aquí vamos a ver el DVT sintomáticos, eventos no fatales sintomáticas, y los que son fatales vamos a ver el DVT proximal, incidental y proximal. Y porque esta es una nueva enfermedad que estamos detectando porque hay un aumento en la sensibilidad de las tomografías y muchos pacientes tienen tomografías. Encontramos estos coágulos incidentales. Los resultados secundarios, ninguno de estos fueron cubiertos en el estudio CLOT, incluyendo las hemorragias, trombocitopenia inducida por los biomarcadores que predicen la recurrencia y los resultados del cáncer, el síndrome postrombótico, calidad de vida y la utilización de recursos de cuidados de la salud. Son resultados muy importantes para los cuales no había habido respuestas antes del estudio CATCH. Entonces, esta es una actualización del estudio CATCH. Los últimos 900 pacientes fueron enrolados. Ya el último paciente fue enrolado en 2013 y a partir de hoy, de hecho ayer, mayo 1, el último paciente fue enrolado en el estudio y completó su seguimiento. Este es un punto muy importante que podemos celebrar aquí en México y estamos esperando que podremos entonces presentar los datos preliminares en ASH posteriormente en este año, en diciembre. Pero heparina de bajo peso molecular probablemente no va a ser la respuesta a todos los casos de enfermedades trombóticas. Como ustedes saben, el NOACs o los anticoagulantes nuevos son orales o son específicos al blanco. Ahora han sido introducidos, han salido al mercado y como agentes comparables a la warfarina para el tratamiento de tromboembolismos venosos. Y tengo aquí 4 de las NOACs disponibles a nivel comercial en el mundo: dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Estos son 4 agentes que comparten características muy similares, pero también son muy diferentes. El dabigatran es el único inhibidor de trombina. Rivaroxaban, apixaban y edoxaban son inhibidores del 10A. Tienen una manifestación de acción muy rápida, a diferencia de warfarina, que requiere 5 días antes de tener el efecto anticoagulante. Estos fármacos empiezan a trabajar a las 2 o 4 horas. La vida media de estos fármacos son de aproximadamente 12 horas y todas tienen alguna dependencia en el aclaramiento renal, aunque esto varía entre los diferentes fármacos. La dosificación es 1 o 2 veces al día en dosis fijas. Entonces ya no se tiene que hacer titulación de la dosis de acuerdo a las medidas de laboratorio. Esta es la mayor ventaja de estos nuevos agentes orales en comparación a la warfarina. Tienen una dosis fija, 1 o 2 veces al día. Parece ser efectivo para la prevención de trombosis recurrente. Ninguno de estos agentes a la fecha tienen antídotos disponibles, pero están en desarrollo muy rápido y probablemente ya veremos algunos antídotos disponibles para finales de este año, si no es que el próximo. Y finalmente, en comparación al warfarina, estos agentes tienen muy pocas interacciones con otros fármacos, pero son substratos de las vías P3 y muchos de ustedes saben que muchos agentes de quimioterapia son inductores de estas vías. Entonces, la interacción con estos nuevos medicamentos orales puede ser una preocupación significativa. Esta diapositiva les resume los datos presentados del estudio randomizado que analizaron los tratamientos anticoagulantes. Básicamente, estos nuevos agentes son equivalentes a la warfarina en eficacia en términos a trombosis recurrente. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? En pacientes con cáncer podemos utilizar estos nuevos agentes con cáncer y la respuesta es no. Y en esta diapositiva he hecho una lista de las limitantes de estos nuevos fármacos en pacientes de cáncer. En primer lugar, no ha habido comparativo directo de estos nuevos agentes en comparación a la heparina de bajo peso molecular. ¿Cómo sabemos que la heparina de bajo peso molecular es superior a warfarina? Estos nuevos agentes son solamente comparables a warfarina. También es que estos nuevos
estos agentes no van a ser comparables o no van a ser inferiores a la heparina de bajo peso molecular para tratamiento. Necesitamos estudios realmente comparativos con heparina de bajo peso molecular para tratamiento de pacientes de cáncer. Al igual que la warfarina, estos agentes orales son susceptibles a alteraciones del tracto digestivo. Los pacientes que tengan diarrea o estén vomitando van a tener absorción irregular o no predecible del fármaco. También se ha demostrado que estos nuevos fármacos dabigatran y varroxaban están asociados con un mayor riesgo de sangrado en el tracto digestivo. En comparación a warfarina, son fármacos que están pasando por el tracto digestivo. Todos ustedes saben que los pacientes de cáncer están en riesgo de tener sangrado del tracto digestivo. Hacen estos agentes menos deseables, disfunción renal y de hígado. También nos presenta una preocupación